Hola, hoy vamos a tocar un tema importante que es complementaria a los avances que vienen realizando las unidades ejecutoras que están comprendidas en el cumplimiento de la implementación progresiva de la contabilidad de costos en el Ministerio de Salud, ¿no? Precisando en el marco de la Directiva 01-2025, ¿no? Que ha salido publicado en el mes de junio, si no me equivoco, del presente año, ¿no? Cuya vigencia está de esta directiva es a partir del 1 de julio del presente año. Bien, la información que se pretende transmitir en este tutorial es de ver cómo han venido avanzando, ¿no? las unidades ejecutoras que están en el alcance en esta directiva, ¿no? Y cómo vienen cumpliendo dichas actividades. Entonces, en ese marco vamos a dar algunas pautas o tips para elaborar el programa de actividades o plan de trabajo, ¿no? Que están enmarcados en función del anexo 1 y 2 de la directiva en mención. Vamos también a ver algunos puntos de la propia directiva, ¿no? De repente para que no tengan dudas y de repente tengan una mayor información de repente cómo iniciar cada uno de estos puntos. Bien, hay tres puntos, tips relevantes que les quiero dar ahorita en este tutorial conforme han venido avanzando las unidades ejecutoras, ¿no? Cabe precisar que la información que les voy a dar del estado situacional a la fecha ha sido sacada de la página de cada una de las unidades ejecutoras, ¿sí? Es decir, es una información pública. Bien, entonces, antes de elaborar el programa de actividades o plan de trabajo en base al anexo 1 y 2 de la directiva, es recomendable lo siguiente. Primero, el punto 1, que cada unidad ejecutora designe a los equipos de costos con resolución, ¿sí? Secretarial para el caso del MINSA y directoral para el caso de las unidades ejecutoras. Y punto 2 es describir y clasificar y aprobar los centros de costos en materia contable, ¿no? Lo cual tiene que estar aprobado por el MINSA Administración Central. Y una vez hecho estos pasos, el paso 1 y el paso 2, ya podrán elaborar el cronograma de actividades de acuerdo al anexo 2. Y este cronograma tiene que estar aprobado. ¿Por qué los voy a sustentar de que es necesario antes de elaborar el cronograma tener estas dos actividades? Veamos lo siguiente, ¿sí? Veamos el cumplimiento de cada una de estas actividades, cómo ha venido desarrollando hasta la fecha, ¿sí? En base a la información que se ha sacado de la página web. Veamos el punto 1, respecto al equipo de costos. Podemos ver que las unidades ejecutoras que comprenden dentro de esa directiva sí han cumplido, es decir, los equipos de costos sí están conformados con acto de resolución. Para el caso del MINSA, la resolución secretarial, y para las demás unidades ejecutoras que comprenden dentro de esta directiva las resoluciones directorales, ¿no? Cabe precisar es que en el MINSA la conformación de su equipo de costos recién ha sido emitida la resolución con fecha 3 de noviembre, ¿sí? Mientras que de las demás unidades ejecutoras han sido emitidas el mes de agosto del presente año. Vamos a hacer, entonces, por lo tanto, podemos decir que el paso 1 ya ha sido cumplido, es decir, se cumplió. Se cumplió el paso 1, ¿sí? Es decir, todas las unidades ejecutoras ya tienen su equipo de costos con actos resolutivos. Bien, tal cual se lo ha mostrado de manera resumen, ¿no? Bien, ahora hagamos algunos comentarios a la conformación de los equipos de costos, principalmente al equipo de costos del MINSA Central, que ha sido creado recientemente. Vuelvo a repetir, estas informaciones han sido sacadas de la página web, es información pública. Bien, bueno, la resolución secretarial es la número 358, ¿no? Lo cual conforma el equipo de costos del MINSA Administración Central. Veamos, acá está la parte normativa, ¿sí? Se resuelve conformar el equipo de costos de la unidad ejecutora 1, Administración Central, MINSA, integrado por los siguientes miembros, ¿no? Director general de la Oficina General de Admisión, quien desempeña como responsable del equipo. Exacto, esto lo menciona la propia directiva, ¿sí? El director ejecutivo de la Oficina de Contabilidad, el director ejecutivo de la Oficina de Abastecimiento,
director ejecutivo de la Oficina de Presupuesto, director general de la Oficina General de Recursos Humanos, especialista en base de datos de la Oficina General de Tecnologías de la Información, especialista en aplicaciones informáticas de la Oficina General de Tecnologías de la Información y especialista de costos de la Oficina de Contabilidad. Respecto al punto E y F, sí quiero precisar algo. Entiéndase que en la directiva menciona con conocimiento en manejo de base de datos y aplicativos informáticas de gestión. Entonces, la directiva hace mención base de datos al manejo de Excel y aplicativos informáticos de gestión al manejo de los módulos de SIAF y SIGA u otros internos que pudieran tener cada unidad ejecutoras. Veamos qué menciona al respecto de la directiva. Bien, aquí está, en las disposiciones específicas, capítulo 6, 6.1, 6.1.1 dice, ¿no? Designar mediante resolución el equipo de costos de la unidad ejecutora de administración central, lo cual ya lo han hecho, el cual debe estar integrado por el jefe de la Oficina General de Administración, quien es el responsable, ok, perfecto, jefe de contabilidad, abastecimiento, presupuesto, recursos humanos o lo que hagan sus veces, y con personal con conocimiento en costos, base de datos y aplicativos informáticos de gestión. O sea, aquí, desde mi punto de vista, lo han interpretado mal. Base de datos significa que el personal de costos, que el personal que va a ser de especialista en costos o que va a liderar esto, tiene que tener conocimiento en costos, base de datos, Excel, se refiere, manejo de Excel, y aplicativos informáticos de gestión, a los módulos del SIAF y SIGA, no a los especialistas netamente que corresponden a la parte de informática, ¿sí? Entonces, en ese punto sí quiero precisarle, parece que ahí había una confusión en cuanto a los términos, ¿no? Entonces, esto también sería necesario un poco evidenciarlo, ¿no? Bueno, no obstante, eso implica a que el equipo de costos, pues, o invalide que esté conformado. Está bien, solo que aquí el equipo de costos del MINSA tiene que tomar en cuenta estos dos ítems, ¿no? El F y el G, ¿sí? Y en el H sí dice, ¿no? Especialista de costos de la Oficina de Contabilidad. Correcto. Entonces ya están conformado el equipo de costos. Bien, aquí ponen el equipo de costos de la Unidad Ejecutora 1, Administración Central, tiene las siguientes funciones. Monitorea y sigue el avance de las actividades de los equipos de costos de las demás unidades ejecutoras del pliego MINSA, consolidando la información efectivamente. Esto también le da la potestad a la directiva. Propone su cronograma de actividades, correcto, para su debida aprobación, también. Informa semestralmente a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas el avance de sus actividades y de los equipos de costos de las demás unidades ejecutoras del pliego MINSA, que incluye sus respectivos cronogramas de actividades, distribución de los recursos por centro de costo en los siguientes plazos. Bien, se dan cuenta, estos plazos lo establece la misma directiva, ¿no? El primer avance se va a presentar del semestre de julio a diciembre de este año, se va a presentar el 30 de enero del siguiente año. Entonces, esto sí hay que tener en cuenta, ¿no? Y esto también un poco hacer una introspección respecto a la conformación de los equipos, ¿no? Como podemos ver, las unidades ejecutoras han cumplido con conformar su equipo el 8 de agosto, mientras que el MINSA recientemente ha conformado su equipo y quizás por eso todavía no haya avances respecto a las demás actividades que menciona la directiva. Entonces, de todas maneras, ya está completo ahorita el equipo de costos según la directiva, por lo tanto entiendo yo que las siguientes semanas ya van a empezar a darle con asistencia técnica a las unidades ejecutoras y ya empezar a avanzar con cada uno de los puntos, ¿sí? A ver, otra precisión, otra más, ¿no? Proporciona asistencia técnica a los equipos de costos. Sí, eso también es fundamental y esto lo establece la directiva. Es decir, el liderazgo y el cumplimiento de todas las actividades en las unidades ejecutoras del MINSA van a depender mucho del liderazgo del equipo de costos del MINSA Administración Central, porque el equipo de costos del MINSA Administración Central, tal como lo menciona la directiva, son los que van a monitorear
todo este cumplimiento a las demás unidades ejecutoras. Son las que van a consolidar la información, son las que van a absolver las dudas o consultas que tengan las unidades ejecutoras respecto a las actividades de este cronograma. ¿Sí? Y el punto E dice, ejecuta las demás disposiciones previstas en la directiva. Ok, entonces es correcto. Entonces ya salió la conformación del equipo de costos del MINSA, Administración Central, y también ya salió cuáles son sus funciones dentro de la directiva. Por lo tanto, ¿sí? Salvo con estas precisiones, especialista en base de datos y informes aplicaciones informáticas de la Oficina General, ahí un poco entiendo yo que se han confundido en la interpretación, ¿no? La directiva va enfocada al personal de costos que tiene que manejar Excel, base de datos y los aplicativos informáticos de gestión, o sea, como el CIAF y el SIGA, porque la contabilidad de costos parte de esas informaciones financieras que cuenta hoy en día las entidades públicas, específicamente el pliego MINSA, que sí tienen esa información, y es en ese contexto que la directiva hace mención a ello, no al personal de informática. ¿Sí? Bien, otro punto más que quiero ahondar, y quizás ha sido un poco de controversia respecto a este punto en la conformación de los equipos de costos, es de que tengo entendido yo, y en su momento también cuando se trabajó con los pilotos, había un tema que el MINSA actualmente viene desarrollando, el tema del costeo estándar, en base a una metodología de costos, en base a una resolución directorial del propio MINSA, ¿no? Que es de alcance a nivel nacional. Y esto ha permitido que ya las unidades ejecutoras del MINSA cuenten con un equipo de costos, ¿no? Pero este equipo de costos está conformado básicamente en la oficina de planeamiento y presupuesto, no pertenece a la oficina de contabilidad. Al respecto, por la experiencia quiero comentar lo siguiente, ¿no? Independientemente cuál es el equipo de costos, ¿no? Quizás no han tenido una orientación o han tenido confusión respecto a ello. Dos cosas que quiero comentarle cuando se elaboró el piloto. Efectivamente, cuando iniciamos con el piloto en el año 2022, con 2 de mayo, el equipo de costos, cuando siempre hablan tema de costos, siempre ven al equipo de costos que ya cuentan definido el tema del costeo estándar, ¿no? Que de procedimientos médicos, que vienen haciéndolo. Pero había un tema, ¿no? Se trabajó inicialmente con ese equipo, pero al final ese equipo no pertenecía a contabilidad o al equipo de economía en las unidades ejecutoras. Y al no tener la información de manera accesible, había pues una forma de que, oye, pero esto a mí no me compete. En su momento pensionaban así, ¿sí? Le estoy comentando tal cual. Nosotros no manejamos la información financiera, no tenemos acceso al CIAF, al SIGA, no manejamos los análisis de cuenta. Esto debería ser pues de contabilidad, y efectivamente, ¿no? Entonces, independientemente de cómo están conformados en las unidades ejecutoras, lo que se quiere es cumplir con la directiva y estaban claro que el 90% de la información que se va a manejar están en el área contable, efectivamente, y esto pues cuando más adelante se automatice todo va a estar a cargo de la oficina de contabilidad en sí. Ojo, con eso no quiero decir que no, que pues, está mal conformado. No. Quizás la comunicación debe ir pues, en evidenciar que predominantemente la contabilidad de costos es un tema que compete a la oficina de contabilidad. Ahora, no es que sea que compete a contabilidad y listo, no, es de un equipo multidisciplinario en sí. ¿Ok? Que el liderazgo esté en la OGA, en la Oficina General de Administración de la Sociedad, sí. ¿Por qué? Porque como vuelvo a repetir, aquí se va a manejar y el conocimiento y el expertise netamente contable y financiera. ¿Quiénes cierran los estados financieros? La oficina de contabilidad. ¿Quiénes hacen el análisis financiero? La oficina de contabilidad. ¿Quiénes hacen los análisis de cuenta, del gasto, de los estados financieros, las notas de contabilidad, los ajustes contables? ¿Quién? La oficina de contabilidad. Y efectivamente es con esa información es lo que se te va a trabajar para la contabilidad de costos. Entonces, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que el equipo de costos, si lo han conformado en algunos hospitales con el equipo de costos de presupuesto de planeamiento, ¿ok? Solo no pueden ser ellos, tienen que ser con la oficina de contabilidad. Y que en el tiempo, quien tiene que manejar toda la información es el equipo de costos que esté dentro de la oficina de contabilidad. Porque como les comenté, esto es manejo de información netamente contable y financiera. ¿Ok? No obstante, debido a que se está iniciando, está bien que participen el equipo de costos de otras unidades, en este caso de la oficina de planeamiento y presupuesto, que están conformados los hospitales.
Entonces es válido. Y si también han estado conformados por los equipos de costos propiamente de la oficina de contabilidad, también son válidas, ¿sí? Otro comentario también que quiero hacer es, y con ejemplos respecto a las resoluciones, ya para ir cerrando este tema, es por ejemplo, veamos, ¿no? La conformación del equipo del Hospital de Salud Mental, ¿no? Instituto Nacional de Salud del Niño, perdón. Entonces también su resolución directoral, en algunos han puesto nombres y el cargo, ¿no? Cómo han venido conformando. Estaba viendo algunas resoluciones pues, bien heterogéneas en cuanto a la conformación del equipo, ¿no? Claro, lo recomendable es no poner nombres porque como son cargos de confianza, esto pueden variar, ¿no? Entonces, si esto va a dar cabida a que si una persona yo le he puesto con nombre y apellido, en su momento no esté en la entidad, entonces que la entidad tiene que cambiar de nuevo otra nueva resolución, no actualizando. Entonces, lo recomendable era que solamente pongan pues, el cargo, efectivamente, independientemente de las personas, ¿no? Eso es uno de los comentarios que también quiero hacer en algunas de las resoluciones que se ha venido observando. Bien. De una otra manera, pese a los comentarios que se ha hecho, hay un logro y que también se saluda, ¿no? Es que hayan conformado ya su equipo de costos con actos resolutivos. Bien. Paso 2. Describir y clasificar y aprobar los centros de costos en materia contable, ¿no? La directiva menciona estos deben ser aprobados a propuesta de cada equipo de costos para el MINSA. Debe ser aprobado por el MINSA Administración Central, es decir, el MINSA Administración Central va a tener que consolidar la información ya una vez trabajada, procesada de la clasificación de los centros de costos en materia contable y luego aprobarlo con acto resolutivo también. Entonces, al respecto, entiendo porque recién el MINSA ha conformado su equipo en el transcurso de estos días, de estas semanas, ya van a empezar a trabajar con esas actividades de la clasificación de los centros de costos en materia contable. Bien, al respecto, el quien habla ha subido tutoriales, ¿no? Respecto a este tema, ¿no? De clasificación de los centros de costos en materia contable en función a la directiva. He subido 2 tutoriales, ¿no? Lo he dividido en la parte 1 y en parte 2. En la parte 1 he hecho pues un video de casi media hora donde he sido más genérico, pero en la parte 2 ya el video dura creo que más de 50 minutos, donde que hago un poco más detallado sobre esto y pongo casos prácticos de cada uno de los hospitales, ¿no? Si no me equivoco, MINSA Administración Central, de la DIRIS, de un hospital y de un instituto nacional, si no me equivoco, ¿no? En base al organigrama explico con un mayor detalle cada uno de estos, cómo se debería clasificar, mapear los centros de costos en materia contable, ¿no? Que a manera resumida todos partimos de un organigrama, ¿no? Ahora, la pregunta que se pueden hacer, pero nosotros tenemos un organigrama. Ojo, esto les va a permitir a ustedes, si es que tienen un organigrama, vamos a asumir por ahí una unidad de ejecutor, oye, pero nuestro organigrama está desactualizado, es antiguo. Ok, con esto de clasificar los centros de costos en materia contable es una oportunidad para que clasifiquen cómo la entidad debería tener su organigrama. Si bien no está aprobado, pero pueden proponer para su aprobación de este organigrama, de esta clasificación de los centros de costos en materia contable, sí, con acto resolutivo. Entonces, a lo que voy, si es que alguna unidad ejecutora tiene su organigrama desactualizado, esta es la oportunidad para que lo actualice con fines de la contabilidad de costos, ¿sí? Caso concreto, en el ERES nos ha pasado, ¿sí? Ellos tenían un organigrama, pero en su momento que se trabajó estaban en un proceso de gestión. Estaban en un, valga la redundancia, de gestión por procesos y estaban actualizando sus organigramas en ese contexto. Por lo tanto, pues la costista de ese momento pues presentó el sustento y se quedó con esos centros de costos para el tema de los pilotos se trabajó. Entonces, así es que no se preocupen, ¿no? Si es que quieren actualizarlo, esta es la oportunidad para que actualicen su organigrama en función de los centros de costos en materia contable. Entonces, como le dije, este capítulo yo en mi tutorial, en mi video, en mi canal de YouTube ya lo he subido. Así es que igual les voy a adjuntar en este video los enlaces de cada uno de ellos para que puedan ingresar de manera precisa y les pueden servir como guía, ¿no? Para que una vez que desarrollen este tema tengan pues, un conocimiento, un alcance. Igual si tuvieran alguna duda, igual les voy a leer en los comentarios, ¿sí? Bien, una vez que ya
se hayan hecho estos dos pasos. El primer paso ya se cumplió, el segundo vamos a denominar que están en proceso porque ya tienen su equipo y van a trabajarlo en este tema. Recién van a elaborar el programa de actividades de acuerdo al anexo 2, lo cual también tiene que estar aprobado. Y aquí hago un resumen de este cronograma, ¿no? Uno de los temas que tienen que tener en cuenta es la conformación del equipo de costos del MINSA, un poco tardía, digámoslo así. Es propio interno de la burocracia, se puede mencionar, porque ha sido aprobado con una resolución secretarial, pues, que tiene que pasar por varias revisiones. Entonces, ya desde la publicación de la directiva, que fue el mes de julio, con vigencia del mes de julio, han pasado 4 meses. Es decir, estos meses ha servido para qué? Como resultado que tengan ya conformado su equipo de costos. Viene el mes de noviembre y el mes de diciembre. En función a lo que avancen acá, es lo que tienen que presentar el primer avance en enero del próximo año a la DGCP, tal cual lo menciona la directiva. ¿Sí? Vamos a ver, acá está el cuadro de la directiva, ¿eh? Del semestre de julio a diciembre, es decir, a diciembre de este año, el plazo de presentación de informes el 30 de enero de 2026. La pregunta es, ¿qué van a informar? Y otro que ya han pasado 4 meses. Y no nos olvidemos que el plazo que da la directiva son de 2 años dividido en estos 4 semestres. Así es que la labor que van a tener es un poco titánica, porque debido a que ya han transcurrido 4 meses, entonces la entidad, el equipo de costo del MINSA, con la asistencia técnica que les va a brindar a las unidades ejecutoras, tienen que un poco correr y avanzar respecto a las actividades que se han programado en este cronograma en base al anexo 1 y al anexo 2 de la directiva, ¿no? Entonces yo entiendo que ya con la conformación del equipo del MINSA, que en estos días y en estas semanas, pues la asistencia técnica va a ser a full con las unidades ejecutoras, y que el trabajo pues va a estar enfocado 100% en el cumplimiento de esta directiva, ¿no? Entonces, algo que quiero resaltar en base a mi experiencia que se ha trabajado en los pilotos, es que mi persona ha estado exclusivamente en los pilotos 100% dedicada a este tema. No he estado a cargo de otras actividades o otras de mis funciones. No, me he dedicado a un 100%. Entonces, quiero comentarles un poco de cómo hemos elaborado el cronograma para la etapa de los pilotos, ¿no? Acá está el cronograma 2020. Es ya un cronograma real en base a lo que se ha venido desarrollando, ¿no? Por si nosotros iniciamos en abril del 2023, ¿sí? Igual ponemos la misma estructura, ¿no? Gasto de personal, de bienes, servicios, depreciación y amortización de los activos y identificación de costo y gasto por cuenta contable, ¿no? Ahora, la pregunta es, aquí quiero darle algunos tips de manera general, ¿sí? Es lo siguiente. Yo he puesto primero gasto de personal, sí, pero cuando ustedes planteen, ya cuando llegan a este punto, su cronograma, estoy dando algunos alcances, es que si bien gasto de personas pueden enumerarlo como primero, pero no parten de ahí, parten de la información que ya la tengan disponible. En este caso hemos partido nosotros por el gasto de bienes. Esto me ha permitido a mí, por la experiencia que tengo en estos temas que ya vengo trabajando años, es partir con la información que uno ya cuenta. Porque el gasto de personal, las planillas, solicitar a recursos humanos, tú lo solicitas, un ejemplo, mañana no es que te entregan de cada 2 días, es un tema y va a tomar tiempo, y por lo tanto, si ustedes parten con gasto de personal, como que van a dilatar tiempo. En vez de eso, lo que sí sugiero es que lo solicitan. En nuestro caso lo solicitamos en la primera semana de mayo del 2023 y la información nos presentaron, mira, en agosto. No es fácil porque es toda la planilla de la entidad, pues, ¿no? Y más en este caso era de un ministerio, el Ministerio de Salud. Entonces no es fácil que la información te lo van a dar por un día para otro. Ahora, una vez revisada la información, vimos que no estaba de acuerdo a lo que nosotros necesitábamos. Entonces coordinamos con los encargados que elaboran la planilla a través de mesas de trabajo internamente, y ya en diciembre nos presentan la información tal cual nosotros lo necesitamos. Entonces, se dan cuenta, ¿no? Así es que yo inicio por la planilla en mi cronograma de actividades, como que me voy a demorar mucho porque la información no me lo van a proporcionar de manera inmediata. Lo que sí sugiero es que sí ya lo soliciten, y ya conforme va pasando el tiempo ya ir afinando como quieren la información hasta que le entregue. Y mientras tanto avancen con la información de bienes. ¿Y el bienes por qué? Porque esto se le puede descargar del SIGA, del SIAF, del SIGA. Fácilmente descargo la base de datos, lo proceso,
lo hago un cálculo a través con las cuentas contables y ya tengo, y luego las conciliaciones y un poco ahí con las áreas competentes cuando hay diferencias para que lo sustente, pero es una información que lo puedo tener ya, lo puedo descargar ya, no necesito solicitarlo. Entonces hemos iniciado con bienes, ¿no? Y a la par, ya conforme hemos ido avanzando, en agosto a septiembre ya hemos ido iniciando con servicios. Entonces, de esta manera hemos ido elaborando nuestro programa. Y terminamos pues con la identificación de costo y gasto por cuenta contable, ¿no? Entonces, toda esta etapa hemos terminado pues aproximadamente en más de un año, ¿no? Iniciamos abril de 2023 y se culminó pues en septiembre del 2024. Y vuelvo a recalcar, el éxito de terminar esta etapa como pilotos fue que el quien les habla ha estado dedicado 100% en este tema. No he tenido otras actividades adicionales, y es más, en el 2024 se contrató una persona más para que me apoye. Entonces todo esto ha sumado a que de repente terminamos en un menor plazo. Sí, y quiero contarles una experiencia, si no es mucho por alardear, es que, por decir, el Minedu, Ministerio de Educación, hasta la fecha no termina su etapa preparatoria de los pilotos, hasta la fecha, y por ahí han pasado varias personas en costos, ¿ah? 1, 2, 3 personas, pero no. Entonces se dan cuenta, no es tener el equipo de costos, para esto sí me gustaría recalcarle, ¿no? Su equipo de costos de las unidades ejecutoras, aparte del equipo de costos que ya vienen trabajando, de los procedimientos de médicos que ya tienen, también es necesario que cuenten con un personal que tenga conocimiento y experiencia en costos, porque esto les va a permitir avanzar, así como el caso del piloto que hubo, ¿no? Quien les habla, pues sí, tiene conocimiento en esto, experiencia, más de 9 años en este tema, y eso nos ha permitido pues terminar en este plazo que les estoy mostrando toda esa etapa a nivel de piloto que ahora está en una directiva, ¿no? Lo mismo ha pasado con el EVES, aquí se le ha brindado toda la asistencia técnica, es más, hasta ha habido muchas veces donde que, no, por no decir se ha metido mano, tenía, ¿sabes qué? Tráeme la información y yo lo proceso, lo trabajo, porque para poder avanzar y cumplir con los objetivos, ¿no? Lo cual se ha llegado a cumplir con la emisión de esta directiva, ¿no? Y lo cual es un avance para el Ministerio de Salud. Entonces, como pueden ver, hay muchas cosas que se pueden ir mejorando y aprendiendo conforme van desarrollando estas actividades, ¿no? Por lo tanto, rescato y valoro el avance en que ya a estas alturas ya tengan conformado todo su equipo de costos, todas las unidades ejecutoras. Entonces, en los próximos días ya el MINSA, el equipo de costos del MINSA, va a brindar las asistencias técnicas correspondientes para que puedan ya dar inicio a esta etapa, ¿sí? Bien, por mi parte, eso es todo, eso es lo que quería comentarle, el estado situacional como va hasta el momento en base a la información que se ha podido descargar de la página web de cada una de las unidades ejecutoras, lo cual es una información pública, y también de esta manera aportar, ¿no? A través de este tutorial, de maneras darles una guía, unas pautas de cómo deben organizarse para que puedan cumplir las actividades de cada uno establecidas en la directiva, ¿sí? Bien, muchas gracias. Es hasta una nueva oportunidad. Igual queda toda la confianza para que si quieren tener mayor información, háganmelo en mis comentarios de mi canal, escríbeme, los voy a responder. Si tienen alguna duda o alguna consulta, o quizás quieren un poco más que les explaye sobre un punto, igual me lo hacen llegar a los comentarios, ¿sí? Bien, compartan, sí, este video, me ayudarían bastante. Compartan este video, suscríbanse a mi canal para que les sigan llegando un mayor contenidos que voy a ir subiendo. Bien, muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.